19:42 ahora, 23 grados, 6 décimos, ¿no? Dice ahí, o 23 grados redonditos la temperatura. 23 redondos, ¿no? 23 grados. Bien, entonces. Bueno, habíamos anticipado, tenemos que hablar de conflicto docente. No empiezan las clases y parece que todo el tiempo están contra los gremios, contra los docentes. Sí, quiero ya, como recién te dijimos, Abigail, sí, está Roberto Baradel en nuestros estudios. Ahora en minutos vamos a ahondar con él, pero hay un informe. Claro, veamos la situación exactamente. ¿Cómo está ahora empantanada la situación? Informe y después ampliamos. Pero en este contexto de la discusión paritaria salarial se debe dar con las provincias. Por lo tanto, pedimos que revisen la actitud incluso del paro nacional, que nuestro pensar, nuestra manera de ver, no tiene razón de ser. Vamos a trabajar para poder llegar a un acuerdo, como lo dije desde ayer, aún con un paro convocado y aún cuando es difícil sostener un diálogo con dirigentes gremiales que nos están diciendo que aún si firmáramos una paritaria no habría clases el lunes. No somos los docentes los que buscamos el conflicto, es el gobierno nacional, porque está negado al tema de la paritaria nacional. Concretamente ofrecimos adelantar 800 pesos a cuenta de futuros aumentos para los ingresos inferiores, los salarios inferiores a 15.000 pesos. La propuesta sintetizada fue 800 pesos a cambio de entregar los paros de lunes y martes. Nuevamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires le ha mentido a la sociedad y a los docentes. CETERA lanzó a 10 días del comienzo del ciclo lectivo un paro nacional que como tal es un paro virtual porque la nación no tiene escuelas, no paga salarios ni tiene docentes y el lunes no va a haber ninguna escuela nacional que no tenga clases. Es increíble, después de lo que planteó la gobernadora el día de ayer, que iba a hacer su mejor esfuerzo, hoy no hubo propuesta de recomposición salarial para los docentes. Ofrecimos 1.200 pesos para los salarios inferiores a 20.000, o sea, entre 15.000 y 20.000. 1.600 pesos para los salarios que fueran entre 20.000 y 30.000. Y 2.000 pesos para los ingresos superiores a los 30.000. En esos 4 tramos comprendemos a todo el universo de la planta docente de la provincia de Buenos Aires y de algún modo también pretendemos disipar incertidumbre respecto a cuáles son los montos que están en juego, porque escuchamos sucesivas veces tergiversaciones, interpretaciones parciales, confusiones de techos con pisos. Es una vergüenza, es vergonzoso. Primero, que nosotros no tenemos la posibilidad, los resortes del tema del paro nacional, lo tiene los gremios nacionales con el gobierno nacional. Nosotros acá venimos en representación de los gremios de la provincia de Buenos Aires, que ninguno de los gremios de la provincia de Buenos Aires hemos declarado medida de fuerza por el tema del conflicto de la provincia de Buenos Aires. El conflicto es a nivel nacional, se lo explicamos a los ministros, que el resorte era con los gremios nacionales y con el gobierno nacional. La propuesta, como saben, fue rechazada. Y es el pedido que hicimos como Poder Ejecutivo en defensa del interés de los chicos bonaerenses. Bueno, cumplió con la palabra Roberto Baradel, muchas gracias, dirigente de SUTEBA. Roberto, cuando usted escucha, y esto se conoce esta información, los ministros de María Eugenia Vidal siempre pensaron que usted no quiso negociar, que desde el vamos quería el paro. ¿Qué responde? No, de ninguna manera, y si no, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado la gobernadora nos recibió, tuvo otra actitud, apenas asumió, en realidad era anteaño, en diciembre, nos convocaron los primeros días de febrero, nosotros se desarrolló una paritaria nacional, se cerró la paritaria nacional a un 40%, en la provincia nosotros pretendíamos el 40%, la provincia nos ofrecía el 25% y llegamos al 34,6%, o sea que hubo un acuerdo porque hubo voluntad de negociación por parte de la provincia y por la nación. ¿Cómo se llega al 34,6%? Con fondos nacionales, porque la provincia no llegaba. ¿Qué es lo que pasó en varias provincias? ¿Cuál es la situación de este año? No convocaron la paritaria nacional, no sabemos por qué,
lo marca la ley, es el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo. Se tiene que establecer un piso salarial para que no haya tanta disparidad en el salario de las provincias, y si la provincia no puede pagar ese piso, la nación tiene que asistirla para que le pague ese piso a los docentes. El problema es que el gobierno nacional quiere, de alguna manera, retirar ese apoyo financiero que tiene que hacer la nación para pagar el piso salarial nacional. Entonces no hay paritaria nacional. En la provincia desde agosto, la última reunión que tuvimos es en agosto. Nos sentamos porque había una cláusula de monitoreo que decía que si la inflación era más alta que el aumento salarial, teníamos una recomposición por la pérdida. En agosto nos dijeron los ministros, todavía no es más alta la inflación. Después del 9 de agosto hasta el 6 de febrero no nos volvieron a convocar. ¿Y fue más alta la inflación? Y sí, claro. 34,6, nosotros tomamos el índice 40,9 de Capital Federal, ahí hay un 6,4, pero además, ¿qué es lo que tomamos? El adicional de diciembre del 2015. ¿Por qué tomamos? Porque fue el mes de la devaluación, fue un 4,9, y en eso estamos 11 puntos abajo. Si tomáramos solamente y el 40,9, que es 6,4, ustedes saben que siempre la inflación en los salarios más bajos impacta más fuerte que en los salarios más altos. ¿Por qué? Por dónde está orientado el consumo. Entonces lo que estamos reclamando es recuperar la pérdida de poder adquisitivo entre 8 y 10%, que si nos hubieran convocado el año pasado esto estaría resuelto. Y el año pasado hacia el segundo semestre, digo, ¿no? Y discutir para este año una proyección de inflación más realista. Ahora, Baradel... Está entre el 18, ellos planean el 18, nosotros creemos que es más cercano al 25%. Ahora, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de hecho la gobernadora María Eugenia Vidal publicó una carta que está expresada a todos los docentes que no faltan nunca a las aulas, que ponen el cuerpo dentro de las aulas y demás. Sí, y que toman son la gran, inmensa mayoría de los docentes. Y dice, no estamos hablando de un techo, estamos hablando de un piso del 18%, estamos hablando de un salario que queremos que los docentes, digo queremos, me pongo en la voz de la gobernadora, que queremos que todos los docentes cobren el sueldo digno y además que no pierdan con la inflación como sí sucedió el año pasado. Y bueno, ¿ese mensaje a ustedes no les llega? Sí, nos llega, pero si usted perdió el 10% el año pasado, en realidad no le está ofreciendo el 18%, le está ofreciendo al 8%. Porque primero hay que recuperar la pérdida de poder adquisitivo. Y después, el mecanismo que está planteando la gobernadora es que siga la inflación. Eso es congelar... Que se discuta cada 3 meses, era, ¿no? No, con un mecanismo en 4 cuotas encima. Yo le digo, la propuesta del gobierno es un poco más de 300 pesos por mes. Eso es lo que está ofreciendo hoy el gobierno. Por trimestre, o sea que el otro trimestre se le suma otros 300 pesos y el otro trimestre y así. Para el salario inicial. Entonces, lo que está planteando la gobernadora es congelar el salario de los docentes en la foto que hoy está, que el 47% está por debajo de la línea de la pobreza. Además de que no perder por inflación, tenemos, primero, para no perder por inflación, tenemos que recuperar lo perdido del año pasado. Este mecanismo que dice la gobernadora, pero además queremos discutir mejoras en algún momento y no que sea una foto congelada, porque el 47% de los docentes hoy gana salarios por debajo de la línea de la pobreza. Usted tomó conciencia lo que significa, porque en Argentina no hay otro tema de que no se hable de Baradel. He escuchado distintos comentarios cuando hablan de usted que en vez de negociar extorsiona. ¿Qué le pasa por estos días? ¿Qué me pasa por estos días? Que la verdad que hay una... Yo nunca había vivido esto, sí había vivido discusiones fuertes, sí, pero siempre en un nivel de carriles de discusión política. Sí, usted tiene ejercicio de negociación. Política, sí, de negociación y política educativa, demanda sindical, el gobierno nos contesta con argumentos políticos, nosotros también damos argumentos políticos. Pero ahora, este año, como nunca, primero amenaza de muerte a mis hijos, amenaza de muerte. Del año pasado y este año, nunca había sucedido. Una campaña furibunda. ¿Contra usted? Contra mí en particular, de ataque, que no soy docente, que no trabajé en escuela, todas las cosas que ayer decían, sacaron una foto en el Facebook, de una mansión que tengo con un auto de no sé cuántos millones y era una foto de Mercado Libre. Encima alguien por Twitter envió, ese auto es de Baradel, y el dueño del auto le pregunta, no, es mío. Le dice, bueno, todo ese tipo de cuestiones.
que no soy docente, ahí presenté el título. Me han elegido los docentes, me vienen eligiendo los docentes de la provincia de Buenos Aires con absoluta legitimidad. Todo eso es para desviar porque no pueden explicar que la propuesta son de un poco más de 300 pesos por mes a cada docente. Y entonces tratan de desviar el eje de la discusión en una supuesta disputa política mía con el gobierno cuando están los 6 gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, todos, y escuche usted a los secretarios generales, decimos exactamente lo mismo. Todos los gremios nacionales diciendo exactamente lo mismo, y el lunes ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. La movilización del lunes para un inicio de clase no va a tener precedentes en el país. La cantidad de docentes que se van a movilizar al Ministerio de Educación. ¿Ratificado entonces el paro para el lunes? Sí, reclamando que haya paritarias. Queremos discutir si el gobierno nacional no está brindando el ámbito. ¿Qué dice el ministro de Educación a todo esto? El Nacional Esteban Bullrich estuvo prácticamente todo el verano sin aparecer, y cuando apareció hace 3 días, o por lo menos no sin aparecer, por lo menos no sin aparición pública, ratificó que no iban a convocar a la paritaria nacional. Inclusive varios periodistas se lo han cuestionado. Él tenía que haber intervenido. El tema de la paritaria y la nacional lo tienen que hacer. Lo que pasa que han manifestado en el Consejo Federal de Educación, y esto tiene que ver mucho con la decisión del equipo económico del gobierno nacional, que el fondo de compensación salarial, que es dinero con asignación específica para el salario docente, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que son 1.200 pesos por docente hasta 2 cargos que se pagan en todo el país, o sea que en la provincia de Buenos Aires nosotros recibimos el incentivo, Córdoba, Tierra del Fuego y Jujuy, que son fondos de asignación específica, pretenden pasarlos de la órbita de educación a la órbita del Ministerio del Interior y convertirlos en fondos de libre disponibilidad, para que los gobernadores utilizar arbitrariamente el gobierno nacional la entrega de esos fondos y que los gobernadores decidan hacer. Y lo que están haciendo es volver en materia educativa a la década del 90, en materia salarial docente. En la década del 90 había provincias que no pagaban el salario, 3, 4 meses, los chicos estaban sin clase, los maestros sin cobrar, y el Estado Nacional no respondía. Entonces, la ley de financiamiento educativo viene a salvar eso, y hoy la quieren eliminar. Baradel, cuando le hago esta pregunta, quizás está en condiciones de contestármela o no, ¿usted le gustaría dejar la política gremial para ocupar un cargo político? No lo pensé, pero estamos hoy muy lejos de esta discusión. No pueden tapar el sol con las manos. Lo mismo decían cuando dijimos los 17 días de paro, ustedes se acuerdan, que fue también un conflicto muy fuerte que tuvimos. La motivación que tenemos, miren, si a mí me demuestran que le están pagando un salario digno a los docentes y que hay diálogo y hay paritaria nacional, yo no tendría necesidad de estar haciendo este reclamo. Yo le sugeriría lo siguiente, que en lugar de gastar millones y millones de pesos con una campaña sucia, con call center, con mentiras, con difamación, con amenaza, que prueben ofreciendo un salario digno a los docentes y con diálogo, y yo creo que ahí vamos a encontrar el camino y la solución. Lunes movilización, martes se reúnen para verificar cómo sigue. Sí, el martes nos reunimos los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires y veremos cómo, y el lunes también vamos a tener una reunión con todas las provincias después de la movilización para ver también cómo es el panorama. A nivel nacional, el hartazgo es general. General, el paro va a ser nacional, va a ser en todas las provincias. Primero por el tema de los salarios, que la inflación... por la continuación, además, sí, ¿no? Sí, bueno, pero porque los salarios vienen perdiendo con respecto a la inflación. Hay aumento de tarifas terribles, de tarifas, de servicios, y no hay respuesta de los gobiernos y además muchos despidos, tanto en el sector docente, muchos maridos de nuestras compañeras o también muchas esposas de nuestros compañeros vienen perdiendo el trabajo también. Hay una situación social general y hoy el salario docente ha quedado muy relegado con respecto a las necesidades. Y si además el otro miembro de la familia pierde el trabajo, evidentemente se hace una situación muy compleja, que no solamente la estamos pasando los docentes, la estamos pasando los argentinos, pero es una situación compleja. Para un dirigente político, en este caso la gobernadora, ¿no es difícil negociar con un paro ya decretado? Pero el paro no era para la provincia de Buenos Aires.
Eso es lo que no entienden. El paro es nacional, nosotros no definimos medidas para la provincia de Buenos Aires. Nunca le dijimos a la gobernadora, le dijimos hasta último momento, sigamos discutiendo. Los gremios de la provincia no definimos un paro por la actitud de la provincia, que podríamos haberlo definido, pero no lo definimos hasta ahora, no lo definimos. El paro era nacional. A ver, la llave para que hubiera clases el día lunes la tenía una persona, el presidente Mauricio Macri y el ministro de Educación Bullrich, dos personas, el ministro de Educación Bullrich. Si ellos convocaban a la paritaria nacional, el lunes no había necesidad de hacer medida de fuerza. Y obturaron, cancelaron esa posibilidad. Ahora, el paro es todas las escuelas públicas y privadas. Y privadas. El SADOP también está convocando a la medida de fuerza, el sindicato de docentes particulares. ¿Qué pasa con las escuelas privadas con subvención estatal? También están... No, pero en el conflicto de la escala salarial. Ganan prácticamente lo mismo que los docentes de escuelas públicas. ¿Dónde estaba usted cuando Mauricio Macri lo mencionó en la Asamblea Legislativa y cuál fue su reacción? Estaba viajando hacia el Congreso y cuando llegué al Congreso, porque un grupo de docentes tanto de Capital Federal como de provincia se estaba manifestando reclamar al gobierno que haya paritaria nacional. Somos los únicos que estábamos frente al Congreso, éramos nosotros y los científicos. Sí, que la policía se vio sorprendida porque ingresaron y nos quedamos ahí pacíficamente haciendo el reclamo, y cuando llego los colegas de ustedes me informan eso. La reacción fue, de ahí me fui a Comodoro Pi a radicar la denuncia en la causa donde están amenazados mis hijos, porque él tiene una manda judicial, que es poner custodia y cuidar mi casa y la casa de mis hijos, por orden judicial. Entonces, si el presidente, que es la máxima autoridad constitucional, dice a Baradel no necesita a nadie que lo cuide, yo lo sentí como primero, como una amenaza velada, o como hagan lo que quieran. Y segundo, por lo menos es una gran irresponsabilidad o incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. ¿Usted y su familia están con miedo? Y no te puedes imaginar lo que significa que te amenacen a tus hijos. Yo nunca lo había vivido. No tengo los años para haber sufrido, o sí tengo los años, podía haber sido una de las víctimas de la dictadura, pero no fui directamente. Sé por relatos de lo que significó, pero que tengan amenazados a los hijos. Y cuando los 3 chicos grandes, una nenita de 3 años, y amenazado de muerte también con nombre y apellido a todos, a mi nenita de 3 años y a un nieto que todavía no cumplió 1 año. La verdad que eso es muy duro, ¿no? Y es muy duro que el Estado Nacional, hace 1 año hicimos las denuncias, no hayan encontrado a los responsables, y es muy duro que el presidente hable y en vez de hablar y de plantear un repudio al tema de las amenazas, decir no necesita a nadie que lo cuide. Entonces, evidentemente, eso termina siendo mucho más duro. Y más grave institucionalmente, porque nosotros no nos podemos permitir que en democracia haya amenazas de ese tipo, de ningún tipo. Cuando amenazaron a la gobernadora María Eugenia Vidal, yo fui uno de los primeros que salí públicamente a repudiar esas amenazas y de mi condición de ciudadano ponerme a disposición. ¿Se arriesga a dar un porcentaje del acatamiento del paro del lunes? Masivo, no tengo ninguna duda. Va a estar superando, le podría decir total, pero vamos a dar va a estar superando el 95%. Muchísimas gracias, Baradel, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y ahora sí, ¿con qué? ¿A las 8 de la noche? Las 8 en punto, y tenemos que presentar a un nuevo compañero.